Hola, bienvenidos a este vídeo sobre consejos prácticos para la escritura académica. He elegido esta fotografía en la que se ve a un escalador para transmitiros que sois vosotros los que debéis realizar el esfuerzo, siendo el profesor o profesora de la UDIMA, vuestro director académico, quien os va a ir ayudando, diciéndoos dónde debéis poner la siguiente mano o el siguiente pie para que consigáis escribir con éxito vuestro trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster. ¿Qué es un trabajo de investigación? Es un trabajo original donde debéis responder a una pregunta, objetivos o hipótesis, exponiendo las razones en favor de una tesis o respuesta. Lo primero que debéis saber es que este es un trabajo que requiere esfuerzo y dedicación y que no es un trabajo que se pueda realizar para la última semana ni para los últimos días de la fecha, antes de la fecha final de entrega, perdón. Lo ideal es dedicarle un rato cada día desde el comienzo de la asignatura. Imaginad que vuestra idea inicial es un bloque de barro macizo que, gracias a vuestro esfuerzo, va a ir tomando la forma de una bonita vasija. También, y en relación con lo que comentaba en la definición acerca de ser un trabajo original, decir que este no es un trabajo descriptivo, sino analítico. Es decir, no se os pide que descubráis la penicilina ni que hagáis el descubrimiento científico del año, pero sí que realicéis al menos una pequeña aportación a vuestro tema de estudio. Antes de comenzar, debéis leer a fondo la guía de la asignatura, así como conocer bien el aula y sus recursos. En la guía está toda la información que necesitáis en relación con las modalidades de trabajo que podéis hacer, las fechas de entrega, el sistema de evaluación, etc. Y en el aula encontraréis distintos recursos que os ayudarán en vuestro trabajo, como por ejemplo vídeos o textos sobre cómo se debe citar, o bases de datos para que busquéis información sobre vuestro tema. Una vez hayáis leído la guía y conocido el aula de la asignatura, debéis elegir un tema concreto de estudio. Imaginad, por ejemplo, que quiero hacer mi trabajo de fin de grado sobre historia de la educación. Mi tema no podría ser la historia de la educación desde la antigüedad, ya que es un tema muy amplio y no podría abarcarlo. Un tema de estudio concreto en este ámbito sería, por ejemplo, la educación de las niñas durante el franquismo, las misiones pedagógicas durante la Segunda República o los cambios en el sistema educativo desde 1970 hasta 1990. También decir que el tema de estudio es como un amigo en vacaciones, debéis elegirlo bien ya que vais a pasar mucho tiempo con él. En definitiva, el tema que elijáis os debe gustar, tenéis que estar motivados. Además, debéis elegir la modalidad de trabajo que queréis hacer y definir bien vuestros objetivos de trabajo. Los objetivos, las cuestiones o las hipótesis que planteáis son el faro que debe guiar vuestra investigación. Es a estos a quien debéis volver si en algún momento durante el proceso os sentís perdidos y no sabéis por dónde continuar. También decir que no se puede escribir sobre un tema sin haber leído previamente sobre él. Si mi tema de investigación es, por ejemplo, la relación entre el absentismo escolar y las competencias emocionales en educación primaria, deberé conocer el estado actual de la cuestión sobre este tema, para lo que debemos realizar una revisión bibliográfica. Además, no podemos escribir sin planificar. Escribir no es un acto de creación espontánea, sino que es una actividad que requiere que diseñemos previamente los apartados y subapartados que tendrá nuestro trabajo, independientemente de que este plan inicial se vaya reconfigurando durante el proceso. Otro consejo. No se deben escribir párrafos de 2 o 3 líneas, ya que esto supone o que la idea no se ha desarrollado convenientemente o que se ha cortado en diferentes párrafos. Recordad que el párrafo debe ser un mínimo de unas 4 o 5 líneas. Otro aspecto importante, la citación y las referencias. Aunque existen distintos manuales de estilo como Harvard o Vancouver, entre otros, en las ciencias sociales se suele utilizar el de la Asociación Americana de Psicología, APA en sus siglas en inglés. La cita en el texto no es más que una llamada a la referencia, de tal manera que el lector pueda acudir a la lista de referencias del final del trabajo si quiere encontrar la obra donde se desarrolla la idea sobre la que ha leído en el texto. Otro consejo que me gustaría compartir es que os descarguéis alguna lista de conectores textuales de las que podéis encontrar fácilmente en Internet, ya que si la citación y las referencias son los cimientos de nuestro texto, los conectores textuales serían el cemento. También quiero hacer referencia a un tema muy importante como es el de la correcta utilización de los signos de puntuación y sobre todo la correcta utilización de las comas, ya que una coma en uno u otro lugar puede cambiar el significado de la frase. Imaginad que leéis un titular en el periódico sobre vuestro cantante favorito que dice «Pedro González reina en la noche madrileña».
Lo normal es que entendáis que este cantante ha tenido éxito en el concierto que hizo la noche anterior en Madrid. Sin embargo, si el titular reza Pedro González, reina en la noche madrileña, con una coma entre González y reina, entonces entenderemos más bien que esa persona ha ganado un concurso de drag queens. Me gustaría continuar por hablaros de la coherencia interna del texto. Cada uno de los apartados y subapartados de vuestro trabajo son las piezas de un puzzle que no tienen sentido por sí solas, pero que unidas de manera conveniente comunican claramente los mensajes que queréis transmitir al lector. También hacer referencia a la necesidad de utilizar un vocabulario y un registro adecuado y preciso. Vamos a ver, tampoco se os pide que escribáis como se hacía en el siglo XIX, pero sí que el vocabulario y el registro que utilicéis sea ajustado al contexto académico. Por ejemplo, no es lo mismo decir una cuesta más empinada que una rampa con una gran pendiente. Asimismo, debéis decidir qué voz es la que escribe vuestro texto. En ciencias sociales se suele utilizar la voz pasiva para asegurar cierta objetividad, aunque también se utiliza la primera persona del plural, como el plural de modestia, o la primera persona del singular. Debéis hablar con vuestro director o directora para acordar estos temas. Volviendo a lo que os decía antes en relación a la correcta colocación de las comas, debéis releer todo lo que escribáis, 100.000 veces si hace falta, como si os encontraseis con el texto por primera vez. Al fin y al cabo, el tribunal que os corrige no conoce nada de vosotros y no tiene más que el texto para entender aquello que le queréis comunicar, por lo que es lógico que éste deba explicarse por sí solo. También, volviendo a la idea que señalaba al inicio de este vídeo, debéis aseguraros de que vais construyendo discurso propio. No debéis solo limitaros a recoger lo que dice uno u otro autor sobre el tema de estudio, sino que debéis demostrar pensamiento analítico y crítico en vuestro trabajo. Un inciso: el pensamiento crítico está muy cotizado en la enseñanza universitaria. Una manera de construir discurso propio sin decir, pues en mi opinión, ¿qué quiere que le diga?, sería decir, por ejemplo, este trabajo se encuentra en la línea de lo expresado por... Ojo, en el marco teórico no podéis comenzar expresando vuestras opiniones personales, sino que debéis comenzar por exponer el estado actual del tema que estudiáis para ir elaborando poco a poco vuestros argumentos, demostrando que habéis reflexionado sobre aquello que habéis leído. Un tema importante. Aunque doy por hecho que nadie cometerá este error, yo lo digo por si acaso. Plagiar significa copiar obras ajenas dándolas como propias. Esto es, en términos que todo el mundo entiende, el copia-pega. Siempre que parafraseéis a un autor o utilicéis una cita textual suya, debéis citarlo convenientemente. No hacerlo supone la peor praxis en la escritura académica y además es un error grave que impide aprobar el trabajo. Un dato: en las universidades norteamericanas te echan de la carrera si copias. Para terminar este vídeo, me gustaría animaros a que os pongáis a escribir, a que os manchéis las manos de barro. Al fin y al cabo, la escritura académica, como tantas otras, es una actividad que mejora con la práctica. No se aprende a cocinar estudiando un libro de recetas. Por último, transmitiros mi ánimo. Escribir un trabajo de este tipo puede suponer un reto, pero más grande que el reto es la satisfacción que nos va a dar el haberlo conseguido. Un saludo y ánimo con la tarea.